nosotros empezamos a desarrollar esta película con mucha información que se había recolectado Fede Rodríguez junto con Mingo Gutiérrez, Esteban Rodríguez y Omar Hirschig, que esos fueron los encargados de escribir el libro de los 100 años de Río Grande, que se presenta hoy, de hecho, sí, en la ciudad. Y con mucho trabajo ya avanzado de investigación, lo que hicimos básicamente fue darle lo organizamos de cierta manera como para que en 80 minutos se pueda abarcar toda la historia, todos los elementos importantes de la historia, pero nosotros nos abocamos puntualmente a la cuestión que tiene que ver con el poblamiento. Es así que la película entonces cuenta desde los pueblos originarios, cuenta incluso desde algunos elementos arqueológicos también de la del lugar, ¿no? Alrededor del Río Grande, de hace milenios, y va contando cómo fue que se fue poblando este lugar, con la ganadería, con el boom del petróleo, con el boom de la industria, y va tejiendo distintos elementos que hacen a la identidad cultural del Río Grandense. Va contando cómo era el Río Grande de antes y esboza también algunas cuestiones de hacia dónde vamos, ¿no? Eso es más o menos el resumen de lo que trata la película. Es una peli que dura unos 80 minutos, un poquito más de 80 minutos, y que busca con los testimonios, como vos decías, de vecinas y vecinos de la ciudad, busca emocionar un poco, ¿no? Es una película que tiene relatos que cuentan desde diversas emociones riograndenses. Bien, estamos hablando, le contamos a la gente, con Manuel Fernández Arroyo, él es director y realizador de la película Pueblo de Río Grande, que él nos está contando un poquito de qué trata, ¿sí? Esta película que se está, en este caso, se puede disfrutar en la ciudad de Río Grande. En un ratito vamos a estar hablando del tema de los horarios y demás para aquellas personas que no lo vieron. Aproximadamente, ¿cuántas personas participaron de la película y a cuántos se entrevistaron? Porque, si bien en el, como se dice en el tráiler, se ve algo, ¿cómo fue el laburo? ¿Cuántas personas se entrevistaron? ¿Cómo las eligieron? Mirá, somos unos cuantos en el equipo de realización de la peli, somos alrededor de 20, un par más, 20 y pico, de participaciones más grandes desde el principio, como con Fede Rodríguez, hasta participaciones más cortas, puntualmente en el rodaje, o después incluso también, la parte de postproducción. Y después personas entrevistadas son 18. Fue difícil encontrar a las personas claves para contar esto. La idea era no poner tanto acento a las historias personales, sino a través de algunos elementos de historias personales o del testimonio de algunas personas. La idea fue contar en términos generales cómo era esta cuestión, lo que contaba antes, ¿no? De la historia de Río Grande. La idea es una película que si hubiésemos querido poner los testimonios de todas las personas que deberían haber participado con una cuestión de relevancia en la sociedad, sería una película serían 700 capítulos, sería imposible de resumir en 1 hora 20. Pero bueno, en este caso, contamos con personas teníamos una lista inicial bastante más grande. Muchas personas participaron con testimonios incluso sin haber sido entrevistados dentro de la película. Y así es que dimos con estas 18 personas que son los entrevistados, más algunas participaciones que hay también de algunas personas que están y que se las ven en la peli pero que no hablan. Y después muchas más con material de archivo y demás, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo de laburo llevó esto, Manu? Y esta nos demandó de octubre hasta acá, serían como 9 meses, creo que son. Pero como te decía, teníamos ya el trabajo de investigación bastante avanzado, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el laburo. Nosotros nos apoyamos mucho en Mingo Gutiérrez, que tiene
muchísimo material ya de por sí, entonces eso es bastante más fácil para nosotros, nos apoyamos mucho en él. Y después, Fede ya sabía que él era parte del equipo de escribir el libro, y entonces ya también tenía bastante material. Después, en octubre fue básicamente que empezamos a darle forma de película, y de guión cinematográfico, y en febrero, durante el mes de febrero hicimos la filmación. Bien, te escuchaba lo que decías hoy y un poquito lo que me ha contado la gente que ya vio la película, que le pedí obviamente que no me spoilee, pero está basado si se quiere, en la cuestión sentimental, ¿no es cierto?, de Río Grande, más allá del dato histórico, ¿no? Sí, tal cual. Eso tiene que ver con el recurso cinematográfico que usamos nosotros en las películas documentales que hacemos. Nosotros estamos confiados en que el relato desde la parte emotiva es más fuerte que el lado informativo, digamos. O sea, la película, creo que la gente termina sabiendo más y reteniendo más, teniendo un pantallazo más fiel a cómo fueron los acontecimientos a partir de relatos que tocan más lo emocional que puramente información, ¿no? No es una película como ninguna de las obras que hicimos que pretende ser un manual de escuela, sino contar y tratar de ser lo más fiel a cómo eran los hechos antes, a partir de cuestiones más emocionales. Bien, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Respecto a los otros documentales, no sé, El destino de Elena, Los sueños del gobernador Campos, no sé, la hermandad. La diferencia está ahí, ¿no es cierto? Tiene que ver con la cuestión sentimental. Y puntualmente, a ver, teniendo en cuenta que las personas a las cuales ustedes se entrevistaron, según lo que se puede ver en el tráiler, son personas mayores y fueguinas. ¿Cómo fue poder entrevistarlos? ¿Viste? Porque a mí me pasa que como comunicador, a veces querés hacer una nota o algo y te dicen, no, mirá, a mí no me gusta hablar, a mí esto no me gusta. Es como que, ¿cómo fue eso? Bueno, es todo un tema, ¿no? Lo interesante es que nosotros necesitamos apoyarnos en las personas mayores, en las que tienen una gran trayectoria, que nos pueden contar vivencias de un pasado distinto al que vivimos los jóvenes. Uh-huh. Y es cierto que tiene su dificultad. Hay que trabajar de a poquito para entrarle. Nosotros con Fede hicimos incluso varias entrevistas previas a la filmación. O sea, antes de la filmación, a cada uno de los entrevistados los entrevistamos telefónicamente, claro, o presencialmente, pero digo, sin filmar, y después hicimos la entrevista final. Entonces fue un poquito más fácil en ese sentido para ir haciendo un acercamiento, y después cuando los fuimos a entrevistar ya también teníamos las preguntas justas, ¿no? La idea más por dónde ir. Y eso también le dio también pie a los entrevistados a que nosotros les anticipáramos algunos temas de los que íbamos a hablar, y que, bueno, eso también hizo que revolvieran un poquito y que lo traigan a fresco a esos recuerdos. Claro. Y después, bueno, una vez que estás ahí hablando, una vez que pones la cámara y pasás el chat, rompes el hielo, a ellos se les vienen muchos recuerdos, y después no paran de hablar. Que es lo mejor, es cuando van saliendo las cosas más interesantes que se dan en el medio de la charla. Claro. Y eso es interesante de mencionarlo, porque se genera una conexión muy linda entre entrevistador, cuando en esa conversación se van tocando temas que uno como cineasta ya se va imaginando cuáles son las cosas que más van a llamar la atención después, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso es un poco ahí la relación con los entrevistados. Claro. Así más o menos es como lo trabajamos. Y ese es el laburo que por ahí la gente no ve, ¿no es cierto? Porque lo que ve es lo que aparece en la pantalla, pero por detrás hay un montón de trabajo y una conexión muy fuerte también, ¿no? Como vos decís, a medida que va avanzando la entrevista, y que por tu cabeza ya vas craneando de qué manera se va a proyectar, digamos, en lo que es la edición y demás.
la apertura que genera todo esto, ¿no es cierto? El hecho de entrevistar, de tocar cuestiones íntimas. Bueno, por último te quería preguntar, Manuel, ¿vos sos consciente de la importancia de este documental? Son 100 años de Río Grande, lo registraste vos, nosotros hablábamos en el canal, hablábamos acá en la radio, esto de que para el próximo centenario, para el bicentenario, ninguno de nosotros va a estar, ¿no es cierto? Y esta película, este documental, queda para la historia. ¿Vos sos consciente de todo esto? ¿Qué te genera? Sí, bueno, esto nos genera, creo que hablo en nombre de todo el equipo, pero bueno, particularmente también, me genera muchísima emoción, y es algo que trabajamos con mucha responsabilidad también. Claro. Cuando elegimos los temas a tratar y la manera en la que los íbamos a presentar, lo tomamos con mucha responsabilidad, nos apoyamos mucho en los grandes historiadores y recopiladores de la historia rioverdense, en este caso sobre todo en Mingo, y dialogamos mucho también con distintos actores de los distintos sectores de la sociedad rioverdense, y bueno, pues sabíamos que estábamos haciendo algo que es un trabajo que apunta, bueno, justamente lo tomamos con mucha responsabilidad. Sabemos que hacer cine documental que conlleva también una cuestión moral, una cuestión cívica que nosotros lo tomamos muy en serio. Por suerte también esta es la película más importante que me tocó dirigir, sin duda, sobre todo al ser riograndense. Uh-huh. Y por suerte veníamos con bastante cancha de las otras películas también, en las cuestiones técnicas, y ya teníamos también bastante trabajo en investigación avanzado, teníamos los contactos con los archivos de donde tomamos el material de archivo, de fotos, de video. Entonces, como que con todas las otras películas veníamos con bastante cancha, y bueno, esta la tomamos, como decía, con mucha responsabilidad, y estamos muy contentos de cómo quedó.